poder compartir. Así que para mí es un honor, es una alegría poder nuevamente poder brindarles también un espacio de encuentro con estas estéticas abyectas a las que yo me dedico hace ya 20 años, van a ser el 2025, que me dedico a investigar cultura urbana, y tengo un proyecto que se llama Emergencias Curatoriales, donde me dedico a investigar objetos culturales periféricos, marginales o abyectos. Entonces, en ese tren de investigación, ahora he traído un tema sobre el chapeteo. Vamos a ver primero este video para poder darnos cuenta, bueno, qué es el famoso chapeteo que solo hay en Guayaquil, Ecuador. Una introducción, alguna reseña de lo que yo más o menos recuerdo en lo que se refiere al chapeteo. Comenzó más o menos entre 75, 80, en el centro de la ciudad de Guayaquil había unas bandas, en ese tiempo se les decía, ahora se les dice crew. Aquí comenzaron con los Transformers, los Cobras, los Contras, que ya vendrían a ser como la generación más joven, porque antes de mí hay una gente más o menos unos 10 años más mayores a nosotros. Estamos hablando que estamos en 1982, salió todas estas cosas. En Guayaquil había muchos bandas juveniles y salió un amigo que apellido Coque, se llama Era 31 y Bolívar. Como es el duro de los Coque, de los mayores, pues tenemos los Coque, toditos. El tiempo de los muchachos era como unos 100 muchachos. Sí, un amigo que le dicen Ruli. Estamos hablando en el tatuaje, ya falleció él. Está de Estados Unidos, vino acá con él. Chapeteo lo decimos porque lo tenemos en las paredes, así como grafite, así. Tenemos así, que como te dicen, tantas cosas y te ponemos ahí. Fanático de los grafitis era yo. O sea, soy mismo. Con la mano para hacer grafiti. Me gustaba en las paredes. Todas las calles de Guayaquil. Mi nombre es mi amigo. Rata, Bota, Cister. Unos grafitis viejos que en ese tiempo con pintura, todo eso. Ya después pues lo entramos. De ahí ya comenzó a escribirse ya con este tipo de letras. Porque estas letras nos dieron los toques del suburbio y ya era la parte más o menos en Guayaquil en el 81, 82, 83 en adelante. Todo Guayaquil tú lo veías rayado, por todos lados. Ahora ya eso ya como que ha pasado, la generación se apagó y no ha salido una nueva generación que quiera hacer el chapeteo o otra banda. Lo retomé porque me di cuenta de que ya de mi generación ya no había nada. Entonces me mantengo hasta de ver qué pasa, hasta ver cuánto me dura la novelería, se puede decir. Llegar a la novelería en mi caso es un estilo de vida. Siempre lo hago y espero que se mantenga hasta cuando Dios me dé vida y pueda caminar, seguir a rayar. Porque trato de ver tu chapa o tu chapeteo plasmado en alguna pared, te ayuda bastante, te sientes motivado a seguirlo haciendo. Esperemos que esto nos ayude o les ayude a los demás a poder seguir con lo que es el graffiti, el chapeteo y mantener la tradición, porque es una tradición ya en Guayaquil. Vamos a empezar. Ese es un poco el contexto sociohistórico y político y un poco urbano, ¿no? del origen del chapeteo. La ponencia que voy a presentar esta mañana se llama Patrimonios Incómodos, lo que nos grita la calle, chapeteo como espacio de archivo y memoria.
hay cosas encerradas dentro de los muros que si salieran de pronto a la calle y gritaran, llenarían el mundo. Federico García Lorca. Me pareció una cita importante para esta mañana. Un poco el contexto territorial, Guayaquil es la... ¿Sí se me escucha? Sí, yo hice teatro cuando era joven, entonces tengo esa proyección vocal, pero si no, igual puedo... ¿Sí me escuchan, no es cierto? Acá, ya. Sí. Entonces, bueno, un poco el tema de Guayaquil, ¿no? Es la concentración urbana más importante de Ecuador, es la ciudad más poblada. Adicionalmente, bueno, no sé si sepan, ahora el contexto ecuatoriano está absolutamente complejo. Tenemos cortes de luz de 12 horas diarias, tenemos un proceso de violencia interna muy grave. A mí me hicieron secuestro express hace apenas un par de meses, o sea, es muy complejo ya la realidad que se vive en Guayaquil. Entonces, estos son espacios también de memoria, ¿no? La violencia es parte de la memoria de un país, todos estos cambios son parte de la memoria de un país. ¿Y dónde se traduce en esa sintomatología urbana? Sino en las calles, en los muros de las ciudades. Los muros de las ciudades nos hablan, los muros de las ciudades cuentan la historia de los países y muchas veces, como lo digo, las historias incómodas. El chapeteo, toda esta estética abyecta que ustedes ven, muchos pueden estar aquí horrorizados, sobre todo cuando se viene de una escuela tradicional de artes visuales, como es la escuela de la Universidad de las Artes, como se estudia en las universidades lo que es el arte, lo que es la cultura, ver estos rayones, ¿no? Horrendos, feos, ¿no? Grises, ¿no? ¿Qué significan? ¿Qué tienen? ¿Por qué tendríamos que patrimonializar estos rayones, estos mal hechos gráficas en la pared? ¿Dónde está el sentido estético si vamos a un tema kantiano, de la dicotomía kantiana de lo bello y lo feo, ¿no? ¿Por qué deberíamos considerar esto un patrimonio contemporáneo? ¿Por qué debería estar hablándose de chapeteo en un encuentro de patrimonio? Entonces, bueno, desde la fundación de Guayaquil en 1537 su ciudad se convirtió en este punto estratégico, tiene muchísimo comercio, muchísima migración, tiene una migración interna importante. De hecho, yo soy migrante en Guayaquil, yo vivo 9 años en la ciudad de Guayaquil. Llegué justo de México, viví 5 años en Puebla, donde hice un doctorado. Me especialicé en investigar lo que es la calle, el street art, el graffiti, paste, todo lo que es arte de calles, es mi especialidad. Fundé la cátedra de arte urbano en la Universidad de las Artes hace 8 años, lo cual también es un hecho histórico, que tengamos un espacio. Como siempre, ayer les contaba uno de algunos alumnos de la universidad, ¿no? De la facultad, yo no enseño ahí a usar graffiti, a hacer graffiti, no te enseño a utilizar una válvula, un aerosol, porque eso nace de las entrañas, ¿no? Eso no se aprende en una escuela, ¿no? El aerosol, la brocha, el paste, el rodillo, eso se aprende, no se aprende en una academia, ¿no? Pero lo que sí podemos revisar en la academia son los procesos y los contextos. La palabra contexto es muy importante para hablar de arte de calle, para hablar de cultura urbana y para hablar de patrimonio contemporáneo. En esa medida, como tenemos muchos estos procesos de desplazamientos, estos procesos de migración interna en Guayaquil, también hubieron momentos conflictivos. Entonces, gráficas bastardas, el chapeteo o letra pandillera. ¿Por qué hay una reticencia en Guayaquil al tema del arte urbano y el muralismo? Hay mucha reticencia porque el colectivo, la sociedad lo asocia al chapeteo. El chapeteo es muy antiguo, estamos hablando de una experiencia caligráfica que tiene más de 20 años ya. Entonces podemos hablar de que sí es un patrimonio contemporáneo. El patrimonio contemporáneo se cataloga con objetos de interés cultural que tengan entre 30 y 50 años de persistencia, y obviamente el chapeteo entra en esa categoría. Pero obviamente, ¿quién le va a interesar patrimonializar un momento complejo, un momento duro? Porque de hecho el chapeteo nace, ¿no? Como bien se dice, viene de la palabra chapa. Por ejemplo, yo soy María Fernanda, pero a mí me dicen Mafo, entonces es mi chapa. Y muy contrario al boom grafitero, del boom del Bronx, de Nueva York, que, bueno, la gente que sepa algo de graffiti, Taki 183, el 183 era el número de la casa donde vivía el grafitero. Aquí el número, por ejemplo, plomo 96 es la línea del bus. Yo como siempre voy a pie, sería Mafo 01, porque no voy en bus, ¿no? Entonces el chapeteo viene de esa palabra, de la palabra chap. El chapeteo es un tipo de escritura cuyo origen y desarrollo se ubica en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. No existe en otro lado. No sé si ustedes conozcan también el pichazao, que está en Brasil, en Sao Paulo. El picho es una letra específicamente de Brasil. O los ganchos de Monterrey, o las flechas en España, que son tipos de caligrafía que se distan un poco del grafiti original neoyorquino y tiene una estética muy particular de cada ciudad, ¿no?
Entonces nace en los inicios de la década de los 80, aunque varios de sus representantes manifiestan que incluso se rayaba mucho antes, a final de los 60 y comienzos de los 70. La aproximación a esta caligrafía ha sido de carácter testimonial. Todo lo que ustedes ven aquí es trabajo de campo exhaustivo. ¿Cuál es la metodología de investigación que yo como curadora, como teórica hago? Es siempre entrevista a primera mano, fuentes directas. Nada de esto es bibliográfico, nada de esto es marco teórico. Esto es necesario hacerlo in situ, en la calle. Ahí donde ustedes ven, esa es la 40 y la B, la zona del suburbio, zona sur de Guayaquil, una zona candela, donde ustedes vieron estos testimonios de estos ya abuelos de la rayada, ¿no? Esta gente bordea los 60, 65 años, estaban rayando desde que tenían unos 15, ¿no? Entonces hablamos de gente que sabe lo que es la calle y cómo fueron los procesos de pandizaje sobre todo. Entonces la aproximación a esta caligrafía ha sido, como indico, de carácter testimonial. He dialogado con Snobbiets de los gobernantes del norte, Letra 70, quienes han relatado de primera mano sus vivencias en torno a esta práctica, realizando diversas por agrupaciones, bandas o pandillas. Estas no son crews, los grafiteros tienen crews, pero estos eran pandillas. Obviamente, ¿por qué se dan las pandillas? No podemos satanizar y decir, bueno, son procesos violentos. Finalmente, ¿quién generó esta violencia? En el caso de Ecuador, el Estado. Esto corresponde a un proceso de violencia financiera. No sé si ustedes sepan, pero a partir del año 2000, Ecuador pierde su moneda y pasamos a tener dólares. Entonces, allá hay una violencia patrimonial importante. Por ejemplo, mis hijos, tengo una de 17 y una de 10, nunca van a ver cómo era el sucre, esa moneda tan maravillosa, ¿no? La identidad también está en los billetes, en las monedas. Esa es parte de la identidad y es parte del patrimonio de los países, de las naciones, pero Ecuador no lo tiene, lo cual es violento. Nos han cercenado una parte de la historia y a raíz de eso hubieron olas migratorias muy importantes, olas migratorias hacia Europa y olas migratorias hacia Estados Unidos. Y obviamente con todo ese flujo migratorio, obviamente la gente, para pertenecer al país receptor, los adolescentes, los hijos de primera, segundas generaciones de migrantes, empezaron a ver mucho grafiti, obviamente, ¿no? Y al regresar, repatriarse hacia Ecuador, pues tenían otro estilo, ¿no? Entonces, este es un poco el origen del tema del chapeteo. Algunos dicen que es una derivación del alfabeto de Clero, como nos mencionaba el letra 70, y la exploración personal en el diseño de cada letra como forma de comunicación exclusiva entre sus miembros. Como digo, la migración es un factor determinante en el inicio, desarrollo y presencia del chapeteo. Baxter 42, que es el compañero que ustedes ven ahí, no el más de los tres, no el más joven, si es que algo de joven podemos ver en este video, indica que el chapeteo es también una modificación de las letras gringas. Esto es interesante, ¿no? En toda la investigación me decían, ¿sabes qué? Nos trajo el primo del Rata, el Ruli, que se fue a vivir a Chicago, ¿no? Este dato resulta importante si tomamos en cuenta que la Ciudadela México, que es una ciudadela, un barrio típico en la ciudad de Quito, también se llamaba la Chicago Chiquita, porque muchos migrantes ecuatorianos se afincaron en Chicago, aprendieron muchas cuestiones urbanas y regresaron a Ecuador y empezaron a diseminar todos estos legados, ¿no? Lo que destacamos del chapeteo es su originalidad desarrollada en colectivo por la constante exploración de los abecedarios, por las innumerables agrupaciones como los Amos del Sur, los Contras, los Gobernantes del Norte, los Cherokees, Chemis, New People, entre otros. El chapeteo, también llamada la letra pandillera, configura una tipografía autóctona, única que se realiza en nuestro país, siendo la agrupación más longeva los Copquis, que acaban de ver ustedes en este video que pudimos hacer. Sus miembros resistieron a la limpieza social, esto también es importante. En esa generación que tengamos chapeteo hasta nuestros días, hasta hoy, el 2024, realmente es un milagro. En la década de los 80 tuvimos un gobierno súper represivo de derecha, obviamente. León Febres Cordero del Partido Social Cristiano empezó con los escuadrones de la muerte y lo que hacían es, te encontraban rayando al río, los botaban al río con una piedra. O sea, había mucha represión para la gente que hacía arte en la calle, la gente que se expresaba de esta forma, ¿no? También empezaron a aparecer otros tipos de pandillaje, como los Latin Kings, los reyes latinos, que vinieron también hijos de migrantes de España, sobre todo, porque somos el país de los países número uno, somos los latinos en exportar gente, mano de obra barata a Estados Unidos y Europa, así es, porque las condiciones son tan pavorosas en nuestros países que la gente sale despavorida muchas veces sin importarle nada, pasa el Darién, pasa muchos espacios hasta llegar al famoso sueño americano o el sueño europeo o Madrid o Barcelona, siempre es así. Y los ecuatorianos somos de los países que tienen restricción migratoria
número 1 a nivel mundial. Yo necesito visa para Europa, para Estados Unidos, para Guatemala, para Cuba, o sea, creo que solo a Colombia y a Perú no me piden porque ya somos de la región andina, pero tenemos aquí escrito migrantes, los ecuatorianos, bueno, la mayoría de los latinos, ¿no? Entonces, el chapeteo, también llamado la letra pandillera, configura una tipografía autóctona, insisto, solamente se da en nuestro país y sus miembros se resistieron a esta limpieza social de este presidente que les comento y también estos otros grupos que no les gustaba. Por ejemplo, los Latin Kings y los Nietas, que son pandillas, ellos eran más grafiteros que chapeteadores. No les gustaba y no es que le tapaban, ¿no? Como normalmente haría un grafitero. Esos, como dicen en su lenguaje de calle, esos te chuzaban, o sea, te metían cuchillo y gracias. O sea, muy violenta, era una cultura muy, muy violenta. ¿Cuáles son los elementos de origen del chapeteo? También empezaron con unas disputas de los planteles educativos de enseñanza superior. O sea, la gente en el colegio ya empezaba a rayar. El Vicente Rocafuerte y el García Abad son dos colegios de la ciudad de Guayaquil. Las olas migratorias de los 80 y 90, la influencia del material gráfico de los primeros momentos de las redes sociales, la necesidad de control territorial, que eso es súper importante, respecto al diseño urbano de la ciudad de Guayaquil y el control de zonas como el suburbio, el barrio Garay, la Chemis y Vergeles. En la actualidad existe una fracción de los contras en la ciudad de Quito, los contras 101 en el sector sur, siguen activos muchos contras, el Pulpo 48, Fantasma 77, el AFI 41, Póster 52, Tabaco 13, Play 26, Paco 101, Tirano 55, Pulva 23, Baxi 27, Patán 61, Goro 42, Gota 42, Baxter 42, y tuvimos, bueno, una baja del Broly, el Broly 63 que acabó de fallecer recientemente, pero esto es como un pequeño inventario de gente que hace chapeteo y todavía se encuentra haciéndolo actualmente en la ciudad de Guayaquil. Ahí está un poco más de la estética que ustedes pueden ver, o sea, es como un poco hacia lo gótico. ¿Y por qué en Guayaquil? En Guayaquil fue también la cuna del punk, ¿no? En Guayaquil empezó el punk, en Ecuador también el hip hop, porque es de este puerto donde empezaban estas estéticas otras. También hay de todo en la Viña del Señor. Esta es una foto que resulta muy chocante para mucha gente, ¿no? Como un tombo, un milico, hace graffiti. Pues él es del Snob 10 y él lo entrevisté a su madre y es muy gracioso como la mamá dice, estos rayaban desde que tenían 11 años. Unos crecieron, unos les fue bien, otros hicieron chapas, tombos y milicos. En el caso de mi hijo, él se hizo militar. Pero, o sea, la mamá cuenta, ¿no? Cómo se fueron deformando, ¿no? Ella asume que una de las deformaciones no es el graffiti, sino haberse hecho militar. Esa entrevista a la mamá de Snob es súper bacán. Entonces, como ustedes pueden ver, ellos empezaban en el colegio, ¿no? Deformando los abecedarios. Y esta estética, o sea, personalmente, claro, donde otros ven manchas, rayones y algo absolutamente grotesco, yo veo hermosura. Entonces, para mí, yo veo ahí mucha historia, una historia incómoda, una historia marcada por la violencia en mi país, una historia marcada por la migración en mi país. No solamente son esas letras, por eso es parte de lo que yo considero un patrimonio incómodo, porque son contenedores de archivo y memoria. Esas letras finas, esos garabatos que ustedes ven ahí, tienen un registro histórico, o sea, hay un ADN urbano en estas letras, en esos muros que está grabada parte de la historia incómoda de mi país. Ahí dice plomo 76. Adicionalmente, esto era súper interesante porque muchos estudiosos del graffiti, la mayoría de colegas que van hacia la parte como histórica del graffiti, lo asocian al hip hop. Siempre, si es que eres grafitero, eres hip hopero. No, señores, no, damas, caballeros, amigues, no funciona así. Hay mucha gente que venía desde el punk, mucha gente, y ellos sobre todo tenían, antes de empezar con el tema de la rayadera, tenían unas batallas de baile. Y no bailaban hip hop ni breaking, ellos bailaban house merengue. O sea, era otro tipo de música. Y hacían batallas, no de breaking, insisto, sino de house. Entonces así empezaba. Entonces tenían los que bailaban, los que se daban de puñetes, o sea, los que peleaban, y los que se llamaban los letras de los grupos, ¿no? Entonces letra 70, letra era el que tenía, mientras estaban peleando o estaban bailando, poner el nombre de todos en la pared y apropiarse de ese espacio a través de la escritura, ¿no? Entonces estos son actuales, hay unos que son del registro ya pasado, ¿no? Ahora, tomemos en cuenta que hay otras referencias a nivel mundial donde el graffiti sí es patrimonio. Hay algunos casos súper importantes, como el caso relevante el del Muez en España. Yo pertenezco a la Asociación Española de Investigadores, Curadores y Gestores de Arte Urbano y Graffiti, que se llama INDAGE, donde están pues, los padres de los estudios de graffiti a nivel iberoamericano, Jesús de Diego, Fernando Figueroa,
Elena Gallo, Jaume Gómez, ¿no? Raúl Pérez Sendra, y también está Craig Castelman, todos los padres del estudio del graffiti, y ellos lo que hicieron fue en el 2017 generar una acción en el Ayuntamiento de España para que puedan patrimonializar la firma del muelle. El muelle, Juan Carlos del Güello, era un grafitero de la movida de los 80, de la movida española, y lo lograron. Lograron que ese tag del muelle sea considerado como un bien de interés cultural, no en sí por el tema estilístico ni estético, no importa si es que no es un mural de Guayasamín o de Camilo Egas, o si es que no es el flamenco europeo, no, lo importante es lo que lleva, la información de toda una generación que escuchaba un tipo de música, que tenía un tipo de estética, que tenía un tipo de forma de estar en la ciudad. Eso es lo importante al momento de patrimonializar temas de cultura urbana. Entonces se logró generar este movimiento con el Ayuntamiento de Madrid y lograron incluso generar un proceso de conservación, porque la doctora Elena Gallo, mi colega que está en la INDAGE, ella aparte de ser doctora en Historia del Arte, es especialista en conservación de arte contemporáneo y arte urbano, que hay muy pocos, de hecho, que pena lo que pasó en Valencia, y también está otro colega, el doctor Juan Canales, que son expertos en procesos, ellos hacen los posgrados de arte urbano, pero no en la parte histórica, sino cómo conservar, cómo conservas arte urbano, cómo conservas grafitis. Eso en la América Latina es como, ¿qué será, no? Porque aquí se pinta, pero no hay una conciencia realmente del contexto sociohistórico y político que tiene el arte de calle. Es como muy epidérmico el estudio a veces que se hace en estas latitudes. Otro caso relevante de patrimonialización del tema del graffiti es la ciudad de Victoria en Melbourne, Australia. Melbourne, Australia también logró patrimonializar, ahí sí, no el arte urbano, ojo con esto, no estoy hablando de mural, estoy hablando de graffiti y de, obviamente, el chapeteo, que no es graffiti, es una escritura específica de Guayaquil, Ecuador. Eso es importante, no estamos patrimonializando murales, insisto, estamos patrimonializando graffiti, y eso suele ser un poco conflictivo. Y otro caso, bueno, las consideraciones generales. El graffiti es y será siempre efímeros, nunca sin memoria. La declaratoria de patrimonio protege estas formas de escritura orgánica y originaria. Se busca una declaratoria de interés cultural por el segmento histórico que implica este ejercicio caligráfico, y el chapeteo es un contenedor de diversos episodios de la historia contemporánea ecuatoriana, como la migración, dolarización y pandillaje. Ahora, ¿cuáles son las estrategias de visibilización? ¿Cómo yo he encontrado introducir el chapeteo en el mercado, más que en el mercado del arte, porque por ejemplo el pichazao sí está incluido ya? Hay curadores en Berlín, sobre todo, que venden piezas de los chapeteadores, de los pichadores. También se vende fotografía, ellos ya están en otro momento. Pero ¿qué es lo que yo he encontrado? Yo aparte tengo la práctica curatorial, entonces ¿qué es lo que yo he hecho? Yo hago exposiciones básicamente en museos del Sistema Nacional de Cultura, donde casi muy poco se le permite la entrada a la cultura urbana. De hecho, recientemente tuvimos la exposición Siempre Efímeros, Nunca Sin Memoria, con 300 artistas urbanos ecuatorianos desde los 80 hasta el 2020. Tuve que hacer esa gestión 17 años para poder entrar al museo. Sé que ustedes tuvieron la primera exposición de cultura urbana en el Museo Nacional, que fue de hip hop, que tampoco es toda la cultura urbana, porque el paystak no es parte del hip hop, pero es importante tener en cuenta estas cuestiones. Ni los colegas mexicanos que tienen tanta larga data de muralismo, de graffiti, de arte urbano, han logrado exponer ni en el MUAC, ni en el Museo Rufino Tamayo, ni en ninguno de los museos más importantes. Siempre están en el Museo de Cultura Popular, o sea, alta cultura, baja cultura. Siempre hay esta dicotomía modernista súper compleja, pero no, esto es un fenómeno de patrimonio contemporáneo. Entonces, estas estrategias de visibilización son inclusión del chapeteo en procesos expositivos en museos nacionales, escritura respecto al proceso de investigación, circulación de este mini documental, generar inventario de agrupaciones y exponentes activos. Esa fue la primera exposición que se realizó en el Museo de Arte Contemporáneo y Antropología del Ministerio de Cultura en Guayaquil, Ecuador, en el 2018, que pudimos hacer la primera binacional Ecuador-Colombia, cartografías paganas, también fueron otros artistas de acá, pero artistas de arte urbano. Ahí está la estética del chapeteo en el museo. Ahí está Snob 10, que estaba también con su trajecito de mi hijo, ahí está haciéndolo en el museo. Esto fue la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En 25 años de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, o sea, esta foto causó casi el infarto de los miembros fundadores de la Casa de la Cultura. El día que fueron a la inauguración de la exposición, hubo más de uno que salió despavorido de la Casa de la Cultura. ¿Cómo es posible que estos zánganos estén en la Casa de la Cultura, que estos delincuentes, drogadictos, pandilleros?
Los delincuentes, drogadictos, pandilleros también generan cultura, también generan procesos de visibilización, ¿no? Hay que también tener en cuenta eso, no siempre lo obeso. Lo obeso también puede ser violento y puede ser excluyente. Entonces esta foto es icónica, ¿no? Porque ahí están algunos de los exponentes. También esto es un poco del trabajo, la militancia que he tenido un poco desde la docencia, desde la curaduría. Se han hecho jornadas de haciendo calle, jornadas de cultura urbana, esto es en el Museo de Arte Contemporáneo. Igual, el chapeteo como generador de memoria en la urbe. Esto también se llamó el chapeteo de las nuevas generaciones de escritores urbanos en el puerto. Esto ya es el centro de... Esto fue hace unos meses, ahí como ustedes pueden ver esa estética. Eso es el Centro de Arte Contemporáneo. También otros infartados, los curadores de arte contemporáneo infartados. ¿Y quién curó esto? Cristo bendito, ¿por qué? ¿Qué estamos viendo esto en el Centro de Arte Contemporáneo, donde se otorga el Premio Nacional de las Artes Mariano Aguilera? Así es, tenemos que empezar a diversificar las estéticas. Y adicionalmente, esa exposición fue la exposición más visitada de todos los años en el Centro de Arte Contemporáneo. 30.000 personas que van a entender que el arte no es solo uno, que el patrimonio no es uno solo, que el patrimonio no solamente es de corte tradicionalista, ancestral y absolutamente modernista, sino que hay otros patrimonios incómodos, contemporáneos, abiertos que deben ser revisados. No es un tema de gusto, insisto, no es un tema kantiano. No es para que me guste o no, es un tema también de derechos culturales, el derecho a la accesibilidad, a conocer otras narrativas y otras poéticas. Si le gusta o no, eso ya usted lo sabrá, pero al menos vea, conozca, es un derecho absolutamente cultural y constitucional. Supongo que también está aquí en las normativas. Miren, ahí están los abecedarios y bueno, también el corte temporal de la investigación que yo... ¿Cómo estamos de tiempo? Sí. 12. Estamos bien. Ahí incluimos las preguntas. Preguntarán, por favor, porque ya les veo con unas caras como de ¿qué es esto? Entonces, por favor, preguntarán. Diciendo, y esta doña que habla ya. Entonces, aquí están todos estos. Los cortes temporales es súper importante. O sea, los procesos curatoriales, los procesos de investigación. Todo el mundo habla de procesos de investigación en arte, procesos curatoriales. A ver, ¿cuál es su metodología? ¿Cuál es su metodología cualitativa, cuantitativa para llegar a esto? ¿En qué se ha basado usted? Eso es importantísimo, pensar que detrás de todo esto hay una metodología. ¿Qué es lo que yo hago? Hago segmentaciones cronológicas. Empiezo a revisar producción del 70 a los 80, 80, 90 por décadas. Y lo más adecuado es hacerlo cada 5 años. Pero hay veces que no hay una producción continua y hay que hacerlo en base a décadas. En base a décadas, y siempre es importante tener un informante directo y un informante camino. ¿Cuál es el informante camino? El informante camino no necesariamente es el que hace chapeteo, pero es el que conoce a los que hacen. Y toca ir. No ha sido fácil. Como mujer he tenido 4 episodios de acoso, un intento de violación, 4 casi sobredosis. Me han pasado muchas cosas en el proceso de investigación. No es nada fácil investigar arte urbano. O sea, una cosa es haber empezado a investigar arte urbano hace 20 años cuando tenía 26. No es lo mismo ahora que tengo 46, ¿no? O sea, claro, la fecha de caducidad. Antes venga, tome, siéntese, ¿qué quiere, mamita? Ahora es más difícil, ¿no? Es terrible. A mí me han dicho unas cosas, o sea, esto no es nada rosa ni nada bacán. Es peligroso, es duro, es conflictivo, sobre todo para yo, la verdad, igual tenía una beta que me llevaba al punk. Y recuerdo una de las entrevistas de campo en un concierto, recuerdo que me dijo, no, te vamos a ir a dejar, Majo, en 5 de la mañana se pasaron todos los rojos, no volví por más para el tema de investigación. Es duro, pero es lo que hay que hacer. O sea, yo la verdad no soy muy amiga de las ponencias de arte de calle o de arte urbano con estos investigadores que no conocen la calle, no saben ni cuánto cuesta un aerosol hablando de aerosol. No es mi caso. En mi caso yo sí tengo una observación participativa directa con el objeto de estudio, entonces todo esto lo he vivido y yo lo anoto y lo vivo. O sea, es una investigación absolutamente implicada. Igual, en muchas ocasiones pasa de objeto de estudio a sujeto de deseo, de objeto de estudio a sujeto de deseo, pero y hay un tema ético también de igualdad. O sea, yo no me considero como la investigadora, la doctora y esos de allá, porque a mí también es difícil para mí. O sea, el resto de curadores, de investigadores, a veces no me tratan como igual, porque dicen, no, esta es la que investiga el arte de calle. Ahora que fui a la Bienal de Cuenca, con el director le digo, oye, van a hacer un tema de curadores, pero esto no es para ti, Majo, esto es Cubo Blanco, tú haces eso de los callejeros. Perdón, yo también tengo mi doctorado. Entonces, es complejo también para mí. Yo recibo exactamente la misma discriminación muchas veces que los artistas. En el Centro de Arte Contemporáneo, el presupuesto de una exposición de arte contemporáneo, $175,000,
para esta $8,000. O sea, hay que hablar con cifras, hay que hablar de políticas públicas. El patrimonio no solamente es decir, listo, se conserva. ¿Cómo vamos a preservar? ¿Cuáles son los protocolos de conservación? Hay cuestiones técnicas para este tipo de cuestiones de patrimonialización, que muchas veces en América Latina no tenemos. No sabemos cuál es la temperatura a la cual tenemos que conservar arte urbano para preservar que no se craquele el aerosol. O sea, hay temas técnicos importantísimos, técnicos, metodológicos y de protocolo que no conocemos. Todo el mundo, perdónenme la palabra de grueso calibre, gastan los municipios a lo pendejo metros y metros de arte urbano sin tener protocolos de conservación, sin tener protocolos de curaduría. Yo amo el arte urbano, amo el graffiti, pero Bogotá es un insulto a los ojos. Es demasiado, o sea, tú vas por la calle principal y está todo atascado. Yo que amo, digo, ¿cómo será la gente que no le gusta esta estética? Pásala, pero así. Es demasiado, ya se convierte ya no en algo digno de admirar, sino ya se convierte en ruido visual, y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque no hay procesos de museografía y de curaduría. Usted va a gastar fondos públicos, va a generar patrimonio urbano contemporáneo, curaduría y museografía, pero no les gusta. Creen que eso es solamente para, la curaduría es solamente para la élite, para la burguesía, pero no para la calle. Y sí se necesita curaduría y museografía e investigación seria en la calle. Y bueno, esa es la última investigación que hice. Ahí está el Baxter 42. Obviamente yo siempre pido disculpas, cualquier cosa. Siempre mando que esos lean las investigaciones. Yo no soy nada vertical ni jerárquica. A ver, compa, lee, ¿te gusta? ¿Que está bien? ¿Que está mal? ¿Que me equivoqué? A mí no me corrige la revista indexada ni el Scopus. No, ellos son los que corrigen primero mi texto, porque es un tema de respeto. Sacar a la calle, volver a la calle, hay que tener ética y también lealtad. Y nada, pues estas también son fotos muy, muy sensibles que me han sido entregadas. O sea, imagínense, esas son fotos de cuando estaban en los colegios, o sea, muchos están en Kodak. Y eso es como de mucho respeto, que alguien me entregue ese tipo de archivo, esos tesoros que uno guarda, ¿no? Ustedes ahorita que están jóvenes y toman sus fotos, bueno, ya, ¿cómo será guardar fotos para de aquí a unos 20 años? Ya serán unos chips que te insertas y luego pasan tus fotos en el cerebro, así, ¿cómo será, no? Pero antes era el Kodak, las impresas. Entonces tenemos aquí está más chapeteo, y eso sería todo. Muchas gracias. ¿Lo creó Guayaquil o también en Latinoamérica se ha realizado más chapeteo? No, solamente es de Guayaquil, por eso es que hay que patrimonializar chapeteo. Solamente es de Guayaquil. Y los procesos de escritura, si me entiendes, en la calle en Latinoamérica, ¿cómo le llaman? O sea, son procesos de caligrafía, ¿no? O sea, hay lettering, hay de todo, o sea, pero cada uno es muy distinto. Por ejemplo, responde al tema contextual. El tema de Pichação en Brasil, por ejemplo, si hay un tema ideológico, político fuerte, ¿no? Este es más testimonial, que es un poco distinto. Por ejemplo, ahí hay una conciencia de ir a dañar. O sea, ahí los pichadores van y dicen, a ver, yo vivo en una favela, estos viven en tremendo barrio, yo no tengo agua, no tengo luz, yo te daño tu casa. Y van y te chapetean, o sea, perdón, y te lo hacen picho. Pero acá en el chapeteo es más un tema de marcaje, es diferente absolutamente. Bueno, a mí me parece muy interesante todo esto, no lo conocía. Después de esta charla voy a ver el graffiti de otra forma. Ah, qué bueno. ¿Ya? Porque no conocía toda la historia que envolvía, tienes razón, toda esa memoria de la ciudad, del espíritu de la época, del momento, que está guardada en ese ADN, no lo había visto de esa forma. Entonces, creo que hace falta difundir este tema, volverlo masivo, porque mucha gente no lo conoce, simplemente lo discrimina y lo estigmatiza, porque tenemos una historia de violencia y de como un recelo y aprender ese tema y frente a esas personas. Pero si uno lo vuelve a mirar con otros ojos y desde la manera como lo muestras, pues hay un entendimiento diferente. Entonces creo que es un tema de seguirlo difundiendo, así como estos espacios, seguirlos abriendo y de nosotros mismos como aprendices empezarlo a transmitir a los demás, que empezar a mirar como de todas maneras esos escritos. Sí, y lo importante, yo como lo ponía en estas estrategias, los procesos expositivos. O sea, las exposiciones son muy importantes. La curaduría es clave en estos procesos, porque primero que da un eje narrativo, organiza sistematiza la investigación que se puede hacer y se presenta. O sea, es mucho más sencillo que 30,000 personas vayan a ver una exposición que lean un artículo de revista indexada, ¿no? Entonces es mucho, o sea,
hay que tomar muy como en cuenta esos procesos museográficos, museológicos y expositivos como espacios de divulgación y de resistencia, porque siempre han sido espacios de legitimación de estética, pero en este caso para la cultura urbana es un espacio de resistencia. Entonces sí es importante hacer más eso. Aquí en Paz hay un movimiento muy grande de Sí. graffiti El y graffiti grupos navideñse es, sí, que no de sé. distintos tipos de música, pero no sé si esté organizado Sí está. dentro de lo institucional. No, ni en la calle está. Desde ellos. Claro, desde ellos están bastante. Hay Como empezar a buscar ese patrimonio desde dentro de aquí, dentro de Pasto, empezar a buscar eso. Sí, porque tienen igual una larga trayectoria en Pasto de producción de graffiti, o sea, de graffiti de vándal y de graffiti también. No muralismo, porque aquí también hay bastante muralismo contemporáneo, bastante, no solo el viajeto, el tema de estos temas de estas tradiciones de cultura oral, etc. Pero graffiti. Cuando hablabas del ejemplo de Bogotá, de que estaba saturado, la idea es buscar unas zonas disponibles para eso y otras que no estén. No, es un tema de cómo ubicas. Por ejemplo, ahora me han contratado y es la primera vez para hacer museografía. Yo nunca me meto, la gente puede hacer lo que quiera en la calle, yo no tengo nada que ver. En los museos sí, ahí sí soy. A ver, voy midiendo de acá a acá, cuidado si sale el guay, cuidado a ver, no sé qué, si no hay como utilizar aerosol. Por ejemplo, en el Museo de Arte Contemporáneo, es casa patrimonial, no me permitían los museógrafos utilizar aerosol en todo lado, tenía que utilizar posca, entonces midiendo, a ver cuál era la piedra no sé qué, o sea, si es que era adobe, porque eso chupa el aerosol. Son cuestiones técnicas, o sea, es bien complejo esto. Ya debería estudiar química en algún momento de mi vida. Pero, por ejemplo, ahora que me ha contratado este municipio en Ecuador para hacer una bienal de arte urbano, o sea, yo voy a hacer museografía afuera, en la calle, no es que, porque es un clásico, a ver, ve usted pinte de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá, listo, y quedan unos chorizos ilegibles, horrendos, que a nadie le gusta. O sea, si usted hace una encuesta, los vecinos de esos barrios, de esos espacios donde hacen estos expografitis, no les gusta, dicen no, qué feo, y después ya no quieren. Pero si es que queda diferente, es un proceso de museografía. Eso no lo he intentado antes. Voy a ver cómo nos va museografía externa, museografía urbana. Hay que ver. Los grafitis que tienen ustedes allá en el Ecuador, que ustedes en los museos, ¿todavía se conservan o los tapan así? No, lo del museo duró la exposición como 5 meses. Ahí hecho. Sí. De ahí se tapa. Sí, de ahí se acabó. Y, o sea, las exposiciones cuando las hacen también las cobran para entrar a ver, o es así, las personas entran normal. No sé, aquí los museos nacionales no cobran entrada. En Ecuador, el Sistema Nacional de Museos no cobra entrada. No son galerías privadas. A mí el trabajo en galerías sí hago muchas veces solo show, me contratan como curadora, pero a mí lo que me interesa es generar este diálogo con la institución museo. Y eso es staff, o sea, cuál es la memoria oficial, o sea, qué se nos permite recordar y qué no. Porque hay muralismos y muralismos. El muralismo es mucho más sencillo que entre de una otra forma a un tema, a hablar de patrimonio, pero el graffiti, el chapeteo, eso es otra cosa. Porque claro, no es bonito. Diga. La palabra chapa es como un apodo. Chapeteo viene de chapa, la chapa es topógrafo. Soy María Fernanda, me dice Majo, ese es mi chapa. Y el número es del bus, de la línea de autobús por la que tú vas. Sí, ley 156, 156 el bus. Muchas gracias, Fernanda. Seguimos con la siguiente conferencia y al final pues, seguimos conversando de estas perspectivas. Buenos días. Buenos días. Bueno, no tengo el chorro de voz de María Fernanda, pero intentaré. Bueno, primero, todo espacio que entres en diálogo con María Fernanda López, con Majo López, no tiene pero. Nosotros la tuvimos hace 2 años aquí, una semana, precisamente coordinando un encuentro entre el mural contemporáneo y el arte de calle, donde desarrolló en las paredes de la Facultad de Artes. Era la primera vez que el arte de calle entraba a la Facultad de Artes, ¿no? Y esto afortunadamente supuso una serie de reflexiones, provocaciones, diálogos, conflictos que los necesitábamos, creo yo que los necesitábamos en la Facultad de Artes, que era como es esta apropiación estética, artística,
qué hacen estas personas, estos muchachos de la ciudad. Nuestra ciudad tiene una apropiación artística bien interesante. ¿Qué hay detrás de esa reflexión? Entonces estos fueron los diálogos que afortunadamente pudimos motivar. Hoy me decía Mafo, me han contado que pintaron la facultad. Sí, pintaron la facultad, teníamos un compromiso de conservarla 2 años, que se cumplió precisamente en noviembre de este año. Y bueno, el lienzo siempre permanente para la expresión artística. Mafo tiene una frase que me gusta mucho: siempre efímeros, nunca sin memoria. Es fundamental que tengamos clarísimo eso ahora que vamos a reflexionar a propósito del Centro Histórico de Pasto como patrimonio. Debo confesarles que tenía una presentación de arquitecto para arquitectos, pero me enteré que mi compañera era Mafo López, y entonces dije, esta oportunidad no la desaprovecho. Vamos a hablar de patrimonio en un sentido incómodo, como lo proponía ella en su ponencia. Vamos a incomodarnos un poco. Cuando hablamos del Centro Histórico de Pasto, Mafo, tengo que decirte que, aunque siempre ha estado muy vigente la polémica acerca de la gestión del Centro Histórico de Pasto, en razón de la peatonalización de estas calles, precisamente, de esta calle 19, entre carrera, que será esta 21, hasta la carrera 25, hubo una animada y renovada polémica acerca de los valores patrimoniales del Centro Histórico de Pasto. Y entonces inicio con esta diapositiva. Muy probablemente las diapositivas no tengan mucho que ver con lo que voy a decir, pero inicio con esta. Este es nuestro centro histórico y estas son las diferentes categorías del tratamiento de conservación patrimonial. Los rojos son conservaciones tipo 1, los amarillos conservaciones tipo 2 y los azules conservaciones tipo 3. La conservación, que es uno de los momentos de la gestión del patrimonio cultural, debería estar fundamentalmente ligado a un proceso previo que se llama la valoración. La valoración es por qué esta producción material o inmaterial es importante. ¿Por qué? Porque nos representa, porque nos recuerda de dónde venimos y a dónde vamos, ¿sí? Esta valoración es fundamental a la hora de su gestión. La gestión patrimonial deviene precisamente de una rigurosa determinación de la valoración. El Centro Histórico de Pasto tiene una prematurísima declaratoria como patrimonio cultural. Es el año 1959. ¿Sí? Hay una ley, que es la ley 163, y declara unos centros históricos, ¿sí?, de Colombia como patrimonio. Pero es muy especial en este momento que nos situemos aquí. Es un patrimonio histórico y artístico, ¿no? Los monumentos, otro concepto que lo vamos a hablar ahorita. Hay un arquitecto, Carlos Mario Llori, que tiene un libro que se llama El fin de la idea de monumento, que de principio a fin no tiene pérdida. Hay que leerlo para ser buen arquitecto, hay que leerlo. Carlos Mario Llori. El monumento, las tumbas prehispánicas y demás objetos que ya sean obra de la naturaleza o de la actividad humana, que tengan interés especial para el estudio de las civilizaciones y culturas pasadas de la historia o del arte, o para las investigaciones paleontológicas y que se hayan conservado sobre la superficie o en el subsuelo nacional. Está extraído. Quiero que sean muy claros. ¿Cuál es la valoración por la cual vamos a conservar esos centros históricos? Histórica, artística. Pero tiene una interesante connotación. Es una evocación del pasado.
es una evocación, es para entender, para valorar el pasado. Entonces, es muy importante entrarnos en una reflexión. ¿Será que el patrimonio que hoy nosotros elevamos de manera excepcional como patrimonio cultural solamente es una evocación histórica? ¿Cuál historia? Y aquí es lo primero. ¿Cuál historia vamos a evocar? ¿La historia de los ganadores? ¿La historia de los hombres? ¿La historia católica? ¿La historia blanca? Bueno, les voy a contar. Hay una emergencia de historias que no necesariamente son de los ganadores, que no necesariamente son de los hombres, que no necesariamente son de los católicos, que no necesariamente son de los blancos. Esas historias emergentes de la gente afro, de la gente indígena, de las mujeres, de las nuevas formas de identificarse en el género, de la gente que perdió la guerra, de la gente que le tocó irse, de los desplazados. Esas historias no merecen un patrimonio, no merecen una memoria, no merecen un recuerdo. Entonces, lo primero que quisiera de esta reflexión y este diálogo es minar la fuente histórica como principio del proceso de patrimonialización o el reconocimiento de un patrimonio cultural. Espero que haya una emergencia de fuentes diferentes a la histórica al momento de determinar qué es el patrimonio, cómo queremos identificar ese patrimonio en nuestra ciudad. Más, miren esto, declárese como monumento nacional los sectores antiguos de las ciudades de Tunja, Cartagena, Monpós, Popayán, Guaduas, Pasto y Santa Marta. Parágrafo. Para los efectos de la presente ley se entenderá por sectores antiguos los de las ciudades de Tunja, Cartagena, las calles, plazas, plazoletas, murallas y muebles incluidos en casas y construcciones históricas, en los ejidos, muebles, etcétera, incluidos en el perímetro que tenían estas poblaciones durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Yo me pregunto, ¿y la producción material del siglo XIX? ¿Y la del XX? ¿Y la del XXI? ¿No necesita una memoria? Pero bueno, aquí hay una espacialización ya, hay una espacialización. Aunque está en un arco temporal, hay una espacialización. Y eso nos lleva a otro reto, que es la gestión territorial del patrimonio. Miren, desde el Plan Piloto de Desarrollo Urbano de Pasto, de la década de los 70, ya había una preocupación sobre la peatonalización del centro. La década en que nací, yo estoy bastante grande, tiene 50 años esta reflexión. La peatonalización del centro histórico de Pasto estaba presente. Vámonos ahora al PEM. El PEM es el Plan Especial de Manejo y Protección. Es el instrumento de ordenamiento y gestión territorial precisamente para entornos donde hay unos valores históricos, arquitectónicos, urbanos, culturales, que deben ser gestionados de forma excepcional y especial en un entorno territorial. El Plan Especial de Manejo y Protección, ¿qué hace? Establece tratamiento de conservación y vuelve e insiste. La riqueza urbanística, arquitectónica, histórica, los cuales representan la visión de un momento o modo de construir, de habitar o de vivir. Perfecto. Bien, entonces, la reflexión es esta, con la cual quiero que por lo menos se queden. El Centro Histórico de Pasto es un patrimonio complejo, pero tiene una escala territorial, y esa escala territorial nos va a demandar unos instrumentos. ¿Pero qué instrumentos? Pues los instrumentos que necesitamos para entender un patrimonio en su complejidad. La riqueza natural, primera complejidad, no solamente es la producción material del centro, es esa producción material en un enclave natural. Tal vez no se hayan dado cuenta, pero estamos rodeados de montañas.
Nuestro hito natural en el paisaje urbano más importante es el volcán. Es imposible entender el centro histórico de Pasto para su gestión si no lo entendemos como parte de un entorno natural. Por eso es tan importante. Es la riqueza natural y cultural de este enclave urbano es puesto en valor a través del sector antiguo, ya sigámoslo llamando sector antiguo, centro histórico, como un escenario histórico de diálogo que supera la dimensión económica y administrativa para instalarse en una compleja integración de las comunidades, sus cosmovisiones y sus formas de asentarse en el territorio. Primera cosa que tenemos que pasar de ella si queremos ser creativos en una propuesta de gestión territorial del centro histórico de Pasto. El centro histórico de Pasto está habitado por muchas comunidades heterogéneas. La posibilidad de entender la sociedad como una homogeneidad monolítica no existe en un investigador social. Definitivamente, aquí hay que entender una heterogeneidad, diferentes formas de entender la ciudad, de apropiarla, de coproducirla a través de sus imaginarios. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para poder generar unas herramientas de gestión que den cuenta de manera legítima de los valores patrimoniales. Desde esta concepción, el Centro Histórico de Pasto hoy demanda una visión integral que entiende el patrimonio cultural como una coproducción y su consecuente función partiendo del reconocimiento como patrimonio vivo desde su constante legitimación simbólica, que aquí es muy importante el arte de calle, es muy importante, desde su constante legitimación simbólica en la continua construcción del territorio hasta su permanente vigencia física y funcional como estructuras arquitectónicas y urbanas. No se trata de meter el centro histórico de Pasto en una vitrina, higienizarlo, desproverlo de dinámicas propias, nocturnas, diurnas, comerciales, sociales, económicas. No, ese es el centro. Su gestión no pasa por desalojarla de estas dinámicas propias. Su gestión pasa por entenderlo de forma compleja. Bien, entonces, ¿es un patrimonio vivo? Claro que es un patrimonio vivo. Qué difícil que ha sido evitar que transformen los primeros pisos en los vanos tradicionales, puertas y ventanas. Hoy tenemos una vocación comercial que, ustedes me lo van a permitir, desborda el ámbito de lo privado y se proyecta sobre lo público. Y si no, ustedes, sino que caminen por la calle 18 y vean cómo estos almacenes desbordan lo privado y casi que se contienen muy poco para desbordarse a lo público. ¿Qué vamos a hacer? ¿Les vamos a prohibir que hagan estas aperturas de estas grandes vitrinas? ¿Vamos a reducir la gestión comercial, la presencia de esta vocación comercial en los primeros pisos? ¿Qué pasó con la residencia en el centro histórico de Pasto? ¿Por qué hoy cuando uno viene a las 9 de la noche al centro histórico está tan vacío? ¿No vive la gente ya aquí en el centro? ¿Hubo una gentrificación? ¿Hubo una expulsión a partir de dinámicas económicas, sociales, policivas? ¿Hubo una expulsión de los habitantes tradicionales del centro? Miren qué pasó con la intervención en la Plaza del Carnaval. ¿Acabó esta intervención urbana con las dinámicas sociales propias y tradicionales que la habían ocupado? ¿Verdad que no? Entonces hay que tener muy claro que estamos gestionando no solamente unas evidencias físicas, no solamente estamos hablando de una estructura arquitectónica, no solamente estamos hablando de una trama urbana, que evidentemente recogen unas valoraciones desde su tecnología, unas valoraciones desde su presentación formal, desde sus lenguajes arquitectónicos. Hay algo muy importante en el centro histórico de Pasto, que es su valor como paramento urbano, la continuidad de esos aleros, de esos balcones, de esos zócalos, los ritmos en fachada generan un valor escenográfico. ¿Un valor escenográfico para qué? Para las dinámicas propias y contemporáneas,
Por eso es tan difícil entender la gestión del centro histórico de Pasto como pasado, solo exclusivamente como pasado. La gestión del centro histórico de Pasto es presente, es futuro, es diálogo intertemporal. La peatonalización ¿favorece o no favorece al patrimonio del centro histórico? No lo sé, pero yo puedo asegurarles que pasar para un viandante de un andén de 70 centímetros a tener toda la calle favorece la permanencia. Y esa permanencia permite el disfrute de esa riqueza arquitectónica que está ahí. Generan dinámicas comerciales, de apropiación, el encuentro social. Esta es una ciudad monocéntrica. La mayoría de sus bienes y servicios se ofrecen en este centro. Entonces su gestión no puede ser reductiva a unos valores patrimoniales, arquitectónicos y urbanos que tienen una evocación nostálgica. No puede ser pasado. Tiene que ser presente, tiene que ser futuro. Y por eso es tan importante que pensamos en una gestión compleja, difícil. ¿Demandará acupuntura? Seguramente. ¿Demandará un trabajo social muy importante con las comunidades? De acuerdo. No hay una intervención urbana para una gestión territorial de un centro sin un diálogo con las comunidades. Por eso es tan importante estas frasecitas. La comprensión del centro histórico de Pasto como un complejo sistema de integración de las diversas comunidades y sus culturas en procesos de adaptación y transformación en los diferentes entornos urbanos, expresados en un amplísimo inventario de soluciones arquitectónicas y urbanas. El recinto, la casa, el pasaje Puello de Valls, el espacio urbano, el atrio. Escuchábamos hace unos días una excelente exposición de un arquitecto al que admiro mucho, a Rodolfo Ulloa, hablando del atrio en el centro histórico, ¿no? De cómo se llena esta ciudad con los recintos. ¿Qué son los recintos patrimoniales? ¿Qué es San Felipe, la Milagrosa? ¿Sí? ¿Cuál es Santiago? ¿Qué pasa con estos recintos patrimoniales? Entonces, esta reflexión es muy importante. Ese amplísimo inventario de soluciones arquitectónicas y urbanas tenemos que llevarlo también a una integración de las dinámicas contemporáneas de ocupación, de disfrute y uso de ese espacio del centro histórico, ¿no? Dice, motivan una proyección del concepto de conservación y salvaguardia que supera la gestión de las evidencias físicas, para integrar las manifestaciones materiales e inmateriales y que como ciudadanos coproducimos y que complementan y otorgan la singularidad universal puesta en valor como patrimonio. ¿Qué quiere decir? Que hoy la producción del patrimonio es participativa. Antes no. Acuérdense que la determinación de los inventarios patrimoniales estaba determinada para una élite, generalmente historiadores, generalmente arquitectos. El patrimonio como monumento, un recurso pedagógico muy fuerte en el momento del Estado-Nación, de tal manera que para nada era desinteresado, estaba interesado, tenía un mensaje y este mensaje había que darlo, ¿no? No es casual que la mayoría de nuestras plazas en nuestros pueblos de Nariño estén entronizadas por un Bolívar, ¿no? Por un ecuestre de Bolívar, por un busto de Bolívar. Había que insistir, ¿no?, en esta figura de este prohombre de la independencia en el lugar en que mayor resistencia tuvo la empresa independizadora, ¿no? Donde hubo mayor resistencia a esto fue aquí en Nariño, ¿no? Entonces había que insistir y eso es muy claro, muy expreso en cada una de las plazas de nuestros pueblos, ¿no? Es muy importante que entendamos que el monumento como patrimonio siempre ha sido una herramienta de ejercicio de poder. Entonces, hoy, afortunadamente, con la ampliación de los conceptos de patrimonio tan interesantes como los paisajes culturales, como los itinerarios culturales, participan de esa decisión toda la comunidad.
Otro, que es muy claro, hoy reconocemos lo efímero del patrimonio. Lo efímero del patrimonio. ¿En razón de qué? De que la emergencia de los discursos históricos hoy no quieren, no pretenden ser perennes. ¿Sí? Es muy dinámico lo social hoy. Y somos muy heterogéneos. Entonces esa unidad incuestionable del discurso patrimonial hoy se vuelve arena. Miren, cuando estaba haciendo el doctorado y me preguntaban a mí cuál era el patrimonio más grande que tenía la ciudad de Pasto, eso era el año 2006, cuál era el patrimonio más grande que tenía la ciudad de Pasto, en razón de identificar identitariamente a los pastuzos, yo pude decirlo sin menor duda que el Deportivo Pasto. Acabábamos de ganar la única estrella que tenemos, ¿no? No nos cambiábamos por nadie. Y si algo nos identificaba era precisamente el Deportivo Pasto. Hagan una proyección material de esa identificación. El Estadio Libertad, la calle, ¿sí? Entonces había una intención muy expresa, muy natural, muy precisamente de este mundo de la ciudadanía. ¿Sí? Pues, aquel patrimonio escogido, delimitado por una élite culta, por una élite académica, hoy ha abierto sus puertas a una participación de un ciudadano de a pie, de un ciudadano común. Aquel patrimonio, en razón de su representación, cargado de valores tecnológicos o formales excepcionales, hoy cede también al encuentro casual, al encuentro barrial, al graffiti, al parche de la esquina, a la valoración de un parque como un ejercicio de lucha social. ¿Han visto ahorita en el marco de la COP la propuesta que se ha hecho de elevar a patrimonio nacional el monumento a la resistencia que existe en Cali? ¿Lo han visto? Aquel que se elevó precisamente en los movimientos sociales del año 2018-19. Ese es un patrimonio nuevo. ¿Tiene una valoración estética, formal, histórica? Ah, sí, tiene una valoración histórica, pero no hay que ir decenas y decenas de años atrás para encontrar su valor. Tiene una valoración ya, tiene una valoración con un movimiento social excepcional, tiene una valoración, claro, está lleno de valores. ¿Cómo no va a ser patrimonio? Si la gente reconoce en esa producción física un ejercicio social, político, excepcional. Entonces, la llamada aquí frente al reto siempre inédito de nuestro centro histórico es a entender el patrimonio de manera compleja. Uno, es entender al patrimonio de manera participativa. Dos, es entender el patrimonio de manera dinámica. ¿Qué quiere decir? Capaz de transformarse. Finalmente, es una forma de entender el patrimonio de manera efímera. La emergencia de nuevos patrimonios heterogéneos. ¿De acuerdo? Entonces, para finalizar, lo que siempre hemos vivido es que aquella proyección, aquel avance, aquella evolución de estos conceptos de patrimonio, como les digo, bueno, el Centro Histórico de Pasto es inclusive anterior a la Convención del año 72, que es la carta más importante del patrimonio en la historia de la patrimonialización, ¿no? La idea es superar esos límites taxonómicos, esos límites formales de la clasificación del patrimonio para abordar un patrimonio complejo. Consecuentemente, la necesidad de una gestión integral del patrimonio.
es tan importante la evidencia física como lo que piensa la gente que habita esa evidencia física. Es tan importante el ayer como el hoy, como el mañana. ¿Cómo es el imaginario de futuro que tiene esa comunidad? ¿Qué piensan quiénes? Los viejos, los jóvenes, los niños, todos. ¿Qué piensan los hombres? ¿Qué piensan las mujeres? ¿Qué piensan los locales? ¿Qué piensan los foráneos? El ejercicio de ciudadanía como una expresa y consciente necesidad de demandar nuestros derechos, pero también de reconocer nuestros deberes, hace que seamos sujetos de cambio, activos. La ciudadanía pasa por ser un reconocimiento de la capacidad transformadora que tenemos como ciudadanos. Y eso se expresa precisamente en el centro histórico que queremos. Por eso es tan importante no solamente desplazar el interés de las evidencias físicas hacia las evidencias inmateriales, sino fundamentalmente tener todos los recursos metodológicos y teóricos para poder entenderlas completamente. Muchachos, muchachas, muchísimas gracias. ¿Cómo se ha intentado realizar la gestión del patrimonio material? Empecemos por entender que hay una primera taxonomía. Hemos definido el patrimonio material como todo aquel que se puede sentir, y el patrimonio inmaterial, el que está más en el ámbito de los saberes y las ideas. Para que tengas una idea, el carnaval de negros y blancos de Pasto está declarado como patrimonio mundial inmaterial. Inmaterial. El centro histórico de Cartagena está declarado como patrimonio mundial material, ¿no? Ahí está diferencia. Entonces, cuando vas a hacer esta gestión de una evidencia material, tienes que identificar para su conservación dónde reposan los valores patrimoniales. ¿Dónde reposan? Entonces, reposan en su lenguaje arquitectónico en fachada. Ese se llama un valor formal. Reposa en que está construido de una forma muy especial y singular. Es adobe, tapia, ¿sí? Ese es un valor tecnológico. Tiene un espacio especial, tiene un patio central que a su vez es nuclear al resto del espacio. Ese es un valor arquitectónico espacial. Eso se llaman valores intrínsecos, ¿sí? En razón de esa valoración intrínseca, tú puedes determinar qué quieres conservar o qué no quieres conservar. Por ejemplo, el Teatro Imperial. El Teatro Imperial tiene la máxima declaratoria nacional de patrimonio, que es un bien de interés cultural nacional, y por tanto el tratamiento de conservación es tipo 1. ¿Qué quiere decir? No puedes tocarlo. No puedes alterar tus valores formales en fachada, no puedes alterar sus valores tecnológicos constructivos, no puedes alterar sus valores espaciales arquitectónicos. Además que está investido de otros valores que se llaman extrínsecos, como el histórico. El histórico es, allí pasó algo, allí pasó algo. Ahí fueron las primeras proyecciones, ahí fueron las primeras obras teatrales. Ese espacio fue la primera cuna de la cultura escénica de Pasto. ¿Sí me entiendes? Es un valor extrínseco. ¿Sí? Tiene máximo grado de valoración. El tipo de conservación 2, y ese fue uno de los aportes más ricos que realizó Rodolfo Ulloa en su ponencia de la Sociedad Colombiana de Arquitectos de hace unos 15 días, fue precisamente el tipo de conservación 2 para Pasto. Parece que fuera solamente lo paramental, ¿sí me entiendes? Entonces, ese primer cuerpo, primero era el primer cuerpo de la edificabilidad, de la edificación, en donde estaban alero, en donde estaban todas las ventanas y balcones, en donde estaban las puertas y vanos y ventanas de primer piso y el zócalo. Todo eso debías conservarlo en el primer cuerpo, y además el primer paño de cubierta hacia la calle. Eso se suponía que eran los valores de conservación del tipo 2. El tipo 3 era que tenía menos valoración, entonces podías modificarlo. En este tienes que conservar íntegramente, pero la parte de atrás podrías, por ejemplo, construir, ¿sí? En el tipo 3 ya ni eso. O sea, en el tipo 3 es,
Si usted quiere demolerlo y en una arquitectura nueva volver a construir estos elementos formales, pues hasta puede hacerlo. En mi opinión, hay una pésima valoración y consecuentemente hay una triste gestión, una pírrica gestión de la conservación de esa valoración. Yo insisto en el valor paramental que tiene la declaratoria del Centro Histórico de Pasto. Ubícate en la calle, en la carrera 26, con calle 19 hasta la carrera 27. ¿Sí? Del Sebastián de Belalcázar, una cuadra más atrás. Tú miras todo ese paramento, y ese paramento conserva todo el alero, conservan todos los balcones, conservan todos los lenguajes formales en fachada. Ese se llama valor paramental y es un valor que comparte el paramento en conjunto. Si se demuele una sola casa en el centro de ese, el valor paramental se pierde. ¿Sí? Aquí hay que entender que hay un valor en conjunto, hay un valor patrimonial escenográfico. Esa es la gran particularidad del Centro Histórico de Pasto. Por eso es tan complejo su gestión. Con una casa, con una que se pierda en la mitad, se desvirtúa esa conexión, esa continuidad formal. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la gestión tal vez más compleja para el Centro Histórico de Pasto. Es conservar estos continuos, estos valores paramentales. Ya con la construcción y la apertura de la carrera 27 ya hay una discontinuidad de la trama urbana, muy polémica en su momento, igual se hizo, pero aún tenemos elementos. Los recintos que actúan como atrios urbanos tan importantes, puestos en valor por el arquitecto Rodolfo Ulloa, hablan precisamente de ese valor en conjunto que tiene. ¿Qué es el recinto de San Felipe? Es este gran templo más las concertas, más la vía, más, ¿sí? ¿Qué pasa en Santiago? ¿Cuál es su valoración como conjunto? Esa es la idea. Creo que hemos perdido el norte al momento de realizar una valoración como pieza individual. Su gestión se ha disminuido, ¿no? Si yo quito esta piecita, ¿no pasa nada porque quedan otras 4 o 5? No. ¿Sí? El amplio inventario de la arquitectura republicana de Pasto parece que fuera inagotable. Pero el problema es que su disfrute y entendimiento depende y deviene de su entendimiento colectivo. Bueno, espero haber podido responder. ¿La ciudad que sea patrimonio completa la ciudad o siempre son zonas de la ciudad? No, hay centros históricos completos. Pero no la ciudad entera, sea un patrimonio. Depende, a ver, no, la ciudad entera no. Existe, sí existen declaraciones de pueblos completos. Pero devienen también de un momento de la gestión y la conservación patrimonial en donde la idea era musealizar. Es como meter un pueblo dentro de una vitrina. ¡Pah! No lo toca nadie. Y aquí no se muere nadie porque se nos cae también el asunto, ¿no? Entonces, esto es muy raro también, no es muy sano. Precisamente lo que estoy tratando de generar y animar es que los centros históricos como patrimonio son vivos, dinámicos, transformables, y esa transformación es la que debemos saber entender para hacer una gestión razonable. Sí que hay en algún momento, Carcassonne en Francia está totalmente declarada como patrimonio total, ¿no? Estos últimos años que se ha estudiado de la gentrificación, ¿cómo lo podemos relacionar de alguna manera con esa visión de lo patrimonial, ¿no? Tanto desde el arte, digamos, como desde lo arquitectónico, ¿no? Pues hay unas movidas, ¿no? Unos desplazamientos, hay unos lugares que están siendo transformados por ese fenómeno. No sé si ustedes lo han conversado en algún momento. En el caso del arte urbano, el arte urbano ahora es el decorador de exteriores número 1, o sea, y es el desplazador y el encarecedor. Más que en América Latina el término de gentrificación, que considero está mal utilizado porque gentrificación viene de gentry, o sea, de Inglaterra, o sea, es otro contexto, ¿no? Somos
número uno para ponernos categorías europeas como si nos fueran a quedar tal cual, y eso es imposible. Entonces, aquí lo que en América Latina yo considero que será más que la gentrificación, es un proceso de especulación inmobiliaria, que es muy distinto, ¿no? Entonces, lo que pasa es que empieza a subir todo. Yo vivo en un proceso de gentrificación, más que de gentrificación, de especulación inmobiliaria en el centro de Guayaquil. Hicieron unos murales, muy entre comillas, ¿no? Porque fue un proceso de arte contemporáneo a cielo abierto. Casi me cuesta el puesto haber criticado esa curaduría, porque era una colega de la Huerta quien curó. Entonces, primero, ¿cuál es este concepto de arte contemporáneo a cielo abierto? Segundo era, alguien diseñaba el muro, otros daban pintando. O sea, dar pintando. ¿Qué es eso, no? Entonces, empezó todo muy caro, y empezó, o sea, ya era imposible, ya quedábamos viviendo en el centro histórico de Guayaquil, básicamente los profes de la UARTE, si acaso algunos extranjeros, pero la gente ya impagable. Además empiezan a segmentarse los lugares de forma clasista. Empezaron a hacer como parques infantiles al lado de estos murales, y para quienes eran, para los niños que tienen nanas, que van a desayunar con sus familias, que pueden pagar $7 por un plato típico ecuatoriano y juegan ahí. Entonces es muy complicado y empieza a desplazarse la gente, más que por gentrificación, por un tema de especulación inmobiliaria, porque de lo que tu arriendo de la casa pagabas $200, luego te suben porque ya hay un murito al lado tuyo, $500. En Europa ahora hay un festival muy importante de arte urbano, el New Art Festival, que lo dirige el Martin Reed, y ellos tienen un proceso de reflexión crítica en torno a eso. Y hay de hecho unos pastes y un espacio de placa que pone "Your street art make my neighborhood more expensive". O sea, y es verdad, o sea, fuera street art, muchos, o sea, de verdad. Lisboa, es terrible, lo que pasa en Lisboa es, pero fatal. O sea, ahí la gente dice fuera tourist, go home, no more street art. Porque como hay un territorio de murales, ahí está la galería Reservoir Dogs de Vils, que es uno de los grandes artistas urbanos a nivel contemporáneo. Y o sea, uno pasa con el tour de arte urbano y ve a los vecinos bañándose. Eso es horrendo, o sea, es súper invasivo. Entonces hay que tener en cuenta, al menos el arte urbano, el muralismo. Hay un texto de Rogelio López Cuenca que habla sobre este tema de crítica a la turistización y muralización de los barrios tradicionales y los centros históricos. O sea, hay que ser muy, muy críticos. O sea, no todo lo que brilla es arte urbano. Es que hay que ser muy críticos. Pues, a ver, sí, estoy de acuerdo. El término gentrificación está asociado a una especulación inmobiliaria y a la pérdida de los habitantes tradicionales en los centros. Bueno, no necesariamente en los centros, en un entorno urbano, no necesariamente en un centro histórico, pero desde la geografía humana pues, se acoge para los desplazamientos de la población tradicional, desplazamientos que probablemente tienen motivaciones exentas, ¿no? En el caso de la especulación inmobiliaria, de Pasto, yo creería que existe en razón de la predominancia de la vocación comercial sobre la vocación residencial. En alguna oportunidad, hace muchos años, trabajaba en el Fondo de Salvamento del Centro Histórico de Quito. El Centro Histórico de Quito es el más grande de Latinoamérica, ¿no? Tiene 300 manzanas. Su gestión es bien compleja. Y la apuesta primera fue, ¿cómo hacemos para que la gente no se vaya? O sea, si bien vamos a hacer una recuperación de estos elementos patrimoniales que están cargados de valores formales, arquitectónicos, históricos, y consecuentemente vamos a motivar una dinámica comercial, hotelera, del turismo, un gran fomento, ¿cómo hacemos para que la gente no se vaya? Y precisamente fue una actuación a la cual yo me refería acá, que era una actuación del tipo acupuntura. Entonces, aquí vamos a fomentar la dinámica de ocupación, aquí vamos a fomentar una dinámica comercial, hotelera, de parqueaderos, institucional. O sea, fue una cosa muy, muy puntual, casi que trabajábamos sobre manzanas. Mafo no me deja mentir, en San Blas hubo oiga, ya no queremos más turismo, queremos que nos generen apartamentos para gente joven. ¿Sí?
Ya no, y entonces así empezó, y esto empezó a equilibrar el territorio, que es un poco lo que me preguntas, que creo que aquí podríamos hacer. O sea, ¿cuándo vamos a poner de moda el centro histórico? ¿No? ¿Cuándo vamos a generar una dinámica de ocupación de estos elementos patrimoniales para instituciones culturales o artísticas que generen una agenda, una vida, ¿no? Una vida. Esa vida va a motivar una ocupación, una reocupación, una revalorización en los imaginarios, ¿no? Porque en muchos casos los imaginarios de progreso son aquellos los que dominan la ocupación del territorio, ¿no? Entonces, cuando tú le dices, uy, para ser un profesional joven de las artes, de la arquitectura, de las artes escénicas, hay que vivir en el centro, que es muy también, muy snob, en cierto modo. Entonces, entonces todo el mundo al centro, ¿no? Y pasa esto. Entonces, estas dinámicas hay que manejarlas de una forma más genuina, ¿no? Hay que tener claro que aquí hay unas dinámicas, hay unos habitantes tradicionales y que tienen su forma de entender, comprender y vivir el centro. Entonces, la vuelta a la residencialización, que es la re-residencialización de los centros históricos, pasa también por animar como política pública, esta vuelta al centro, ¿no? Volvamos al centro. Esta ya empieza a ser una ciudad con una gran complejidad en su conectividad, en su movilidad. Entonces empieza a ganar mucho en favor el estar cerca, el vivir cerca, el ir caminando, el no necesitar un carro, el no tener que subirse a un taxi o a un bus, sino en ir caminando. Y esto empieza por generar unos anillos de ocupación y re-residencialización. ¿Qué es lo más importante? Que el instrumento de ordenamiento territorial pues lo promueva. ¿Sí? ¿Yo qué necesito? Necesito habitación joven. Pues vamos a promoverlo. ¿Qué necesito? Necesito parqueaderos para que la gente deje su carro acá y camine entre 100 y 500 metros, que no le va a pasar nada, pues tampoco, ¿no? Que somos bastante cómodos, ¿no? Queremos salir de nuestra casa, coger la moto y llegar hasta el sitio de nuestro destino y viaje y bajarnos de la moto y subirnos. Entonces, esto pasa por una construcción colectiva, ¿sí? Por una construcción colectiva de qué es lo que queremos en nuestro centro histórico, cómo lo vivimos. No es exclusivamente de arquitectos, yo lamento decirlo, pero la actuación sobre los centros históricos es un grupo multidisciplinar en donde sociólogos, en donde geógrafos, arquitectos y bueno, artistas y todos hacen parte para tener una respuesta a esta heterogeneidad, ¿no? Sí, pareciera una pregunta ingenua, ¿no? Pero, no, pues nada. No, digo, cuando uno se pone en la Plaza de Nariño y uno mira alrededor y dice, ¿quién vive aquí? O sea, realmente vive. Yo digo, uno dice, bueno, aquí no hay poco. ¿Quién vive en el centro realmente? Entonces, ¿hacia dónde nos hemos movilizado? Y realmente casi toda esta zona está llena de lo que tú dices, ¿no? Oficinas, gobierno, bancos. ¿Quiénes son los que habitan? Pues ya me sorprendí porque vi entrar como por aquí serio, no vi a nadie, pero realmente la gente sí vive, pero muy poco. Esa es como la sensación de que en las noches pareciera, en términos de habitabilidad, en el centro no vive nadie. Pareciera, ¿no? Eso. También hay algo aquí que alguna vez Fernando Carrión me invitaba a Flaxo, y en Flaxo, en Ecuador, hablábamos algo, el miedo como estrategia. El miedo, la inseguridad como estrategia. Si quieres bajar la presión inmobiliaria, promueve el miedo y la inseguridad. Y esos bienes van para abajo. Y te puedo asegurar que muy pronto en los años vendrá un grupo económico muy ágil y comprará todo eso, generará una higienización urbana y promoverá esa nueva vocación residencial normalizada, ¿no? Hay en Guayaquil una parte, Hermafo, Santana. El Puerto Santana. Puerto Santana era unas infraestructuras industriales que nadie quería ver,
¿no? Y Guayaquil tiene un abanico, muchachos, para estrategias urbanas que valdría muchísimo la pena visitar. Era la de gas, ¿no? Era la planta de gas, una infraestructura industrial que entra en desuso, primera línea sobre el río Guayas, piénsenlo bien, paisajísticamente muy lindo, muy abandonado. De un momento a otro, y hoy es el sitio de vivienda más pupi, ¿no? Es más pupi, y entonces tiene un malecón, y tiene sobre ese malecón unos restaurantes, y viven las familias jóvenes, y tiene los profes de la UARTES, menos la MAJO, bueno, y tiene esto. Entonces, estos reciclajes urbanos van mucho de la mano del concepto de seguridad. Entonces, para nuestro centro histórico hay todavía esta idea de que hay inseguridad en el centro, ¿no? Y muy probablemente en la noche deshabitar el centro promueve más esta sensación de inseguridad, ¿no? Entonces, sí, es una intervención integral, es una intervención también sobre imaginarios que se han asentado, construido históricamente, ¿no? La vocación de la calle 19 durante mucho tiempo fueron unas dinámicas de prostitución y consecuentemente de inseguridad. Se hace la implantación de la Plaza del Carnaval como un ejercicio de higienización urbana, ¿no? Que aquí hay algo muy franciscano, que es la idea de transformar a todo el mundo en un ser mucho mejor, ¿no? Entonces, esto en el urbano no funciona, muchachos. Estas dinámicas son tan propias del vivir urbano como cualquier otra. Entonces, lo que hay es que tener una gestión equilibrada, ¿no?